Confío en que mi perro sea un detector de actividad paranormal. Siempre dicen que los perros son más sensibles que los humanos, así que cuento con ella para que me avise si pasa algo. Ella todavía estaba ocupada en sus asuntos, olfateando y bueno, lo que saben hacer, así que traté de encogerme de hombros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a su dosis de terapia de terror. En esta ocasión les traemos 3 relatos que nos fueron enviados por parte de la familia TDT. Esperemos que sean de su agrado. Y déjanos en la cajita de comentarios cuál te gustó más. Y por último, pero no menos importante, nos gustaría mandarle un fuerte abrazo a Patti Aguilar. Ella también es parte de la familia TDT. Y sabemos que el día de mañana es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades. Nos guardas una rebanadota de pastel, ¿ok? Y si quieres unirte a esta familia TDT, les dejo el link del grupo en la descripción. Y si no estás suscrito, suscríbete, es gratis. Y ya que estamos en esas, regálanos algún like si crees que nos lo ganamos. En verdad, eso ayuda mucho. Así que vamos a escuchar las historias. Sin más preámbulos, que las disfrutes. Todavía estoy temblando en este momento y no sé si puedo hacer que esto sea cohesivo, pero haré todo lo posible porque necesito ayuda para descubrir lo que acaba de suceder. Tal vez a alguien se le ocurra una explicación plausible que me ayude a no aterrorizarme. A ver, les cuento. Hay un parque natural con rutas de senderismo a unas 10 millas de mi casa. Vivo en una zona bastante suburbana, por lo que es difícil encontrar lugares para caminar sin encontrarme con otras personas o perros. Además, es agradable caminar entre árboles y ver ciervos en lugar de mirar hileras e hileras de casas y cercas. Mi perro y yo caminamos ahí con bastante frecuencia. Conozco la mayoría de los senderos de memoria, aunque mi sentido de la orientación es terrible. Esta mañana, después del desayuno, decidí cargar a mi perro y dirigirme ahí. Nos gusta caminar cuando no hay nadie más, así que se siente como si estuviéramos en lo profundo de la naturaleza. Y como pensé que después de un día feriado, sería un buen momento en el que todos visitaran a la familia, cocinaran o estuvieran ocupados en el interior de sus casas. Yo tenía razón. No había ningún auto en el estacionamiento cuando llegué ahí. Es más, ni siquiera los empleados. La sección del museo del parque estaba cerrada por el día festivo, mientras los senderos permanecían abiertos. Y bueno, como la mayoría de los lugares en estas épocas ha sido mucho más caluroso de lo habitual, por lo que fue cálido y ventoso. Básicamente, un clima perfecto para caminar. No tengo señal de celular o internet en el camino, por lo que no era como si las llamadas o los correos electrónicos me molestaran hasta después de haber terminado. Mi perro y yo nos pusimos en el camino por el sendero que se siente más boscoso, y donde teníamos la mejor oportunidad de ver la vida salvaje más emocionante que las ardillas. La primera milla más o menos fue totalmente normal. Vimos ardillas y escuchamos a los pájaros. Y bueno, mi perro hiló unos cuantos excrementos que pudo encontrar. Tuvimos algo de lluvia hace unos días, por lo que algunas secciones del sendero eran solo charcos de lodo que tuve que atravesar, pero nada fuera de lo inusual. Fue relajante y una excelente manera de comenzar las vacaciones. No sé cómo explicar lo que cambió, pero comencé a sentirme, en general, inquieto. Todo me sobresaltaba y estaba constantemente mirando hacia atrás, convencido de que vería algo ahí, pero lógico, rezando para que no lo hiciera. Se sentía algo así como si no estuviéramos solos. A ver, debo de mencionar que esto no es exactamente un sentimiento extraño para mí. Me encantan las películas e historias de terror. Y por supuesto, hay muchas que comienzan con un personaje solo en el bosque. De todos modos, confío en que mi perro sea un detector de actividad paranormal. Siempre dicen que los perros son más sensibles que los humanos, así que cuento con ella para que me avise si pasa algo. Ella todavía estaba ocupada en sus asuntos, olfateando y bueno, lo que saben hacer, así que traté de encogerme de hombros. Cuanto más avanzábamos, más oía crujido de cosas justo al lado del camino.
como si alguien caminara a mi lado en el bosque. No vi nada, y de nuevo mi perro no se dio cuenta. Me dije a mí mismo que solo eran ciervos o ardillas saltando, más activos que de costumbre porque nadie más había estado caminando. Mi presencia probablemente los estaba asustando para que salieran de sus escondites. Fue alrededor del comienzo de la tercera milla cuando comencé a sentir un frío extremo, sin razón aparente. Por lo general siempre tengo calor, y hacía un calor espantoso con lo que sentía como 1.000.000% de humedad esa mañana. Estaba nublado y siempre hacía más fresco en el bosque, pero no era así. Digo, estaba sudando y mi piel se sentía caliente, pero era como si me estuviera congelando de adentro hacia afuera, como si algo me hubiera helado los huesos. Decidí que probablemente me estaba enfermando, que debía acelerar el paso para poder llegar a casa y tomarme la temperatura. Ahora, este sendero es un circuito de 4 millas, que cuando terminas te lleva al estacionamiento al final. Y bueno, en ese momento estaba un poco más que a la mitad del camino, así que decidí terminar el camino en lugar de dar vuelta. Sentí una presión insana comenzando a acumularse en mis oídos, algo así como cuando están a punto de estallar. Y bueno, afortunadamente nunca lo hicieron. Mi garganta comenzó a arder y a doler. Cada vez que tragaba era como si intentara tragarme una rama. Mi estómago también comenzó a sentir calambres. Decidí que definitivamente estaba enfermo de gripa o el nuevo bicho, o algo así. Y lógico, aceleré el ritmo, pensando que podía tener algo de diarrea en el futuro. Y no quiero quedar atrapado en el medio del bosque sin un baño culturalmente aceptable cerca. Probablemente habíamos recorrido otro cuarto de milla más o menos cuando llegamos a una bifurcación, donde definitivamente no debería de haber habido alguna. El sendero principal tiene varias ramas que se separan de él, pero eso fue al principio. He caminado por el sendero docenas de veces, y en verdad puedo garantizar que no debería de haber alguna bifurcación ahí mismo. Me detuve unos segundos y me quedé mirándolo, confundido. Bueno, y mencioné mi terrible sentido de la orientación, ¿verdad? Así que traté de explicarme a mí mismo que tal vez me di vuelta en algún momento sin darme cuenta, porque me sentía bastante mal. Aún así, este parque tiene un mapa y un banco en cada bifurcación, para que la gente no se pierda. Pero no vi ninguno de esos, lo que solo me hizo sentir más incómodo y también me hizo darme cuenta de que no tenía ni idea de qué camino tomar. Cuando mi perro comenzó a tirar hacia el camino derecho, decidí confiar en su intuición y seguirlo. No puedo decir exactamente qué fue lo que hizo que me detuviera, pero de repente todo en mí estaba gritando para dar la vuelta. Mis instintos sobre la dirección casi siempre están equivocados, por lo que generalmente voy en dirección opuesta a lo que me dice mi instinto. Pero esto fue totalmente diferente. Tenía la inquietante sensación de que si seguía caminando, iría directo al peligro, sin importar lo que mi despistado perro pareciera pensar. También sentí un dolor de cabeza creciendo en mi cráneo, como si alguien hubiera inyectado aire directamente en mi cerebro y estuviera presionando mis sienes, suplicando que lo dejaran salir. Me detuve y cerré los ojos por un segundo, tratando de ordenar mis pensamientos y orientarme. Cuando abrí los ojos, noté un ciervo en medio del camino, tal vez a unos 6 metros de distancia. Me miraba directamente, completamente inmóvil y sin parpadear. Tenía una sola asta espaciada exactamente entre sus orejas y estaba sentado como un perro con las patas traseras metidas debajo del cuerpo. A ver, de lo contrario parecía normal. Color de venado, cuerpo de venado, ojos de venado. Pero eso solo hizo que las diferencias fueran aún más desconcertantes. Lo miré sin comprender durante unos segundos antes de recordar vagamente que tenía mi teléfono y que debería de tomar una foto. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de la cámara, pero no se cargaba. Solo una pantalla negra, como si alguien hubiera cubierto el lente. Frustrado, cerré la aplicación. Bajé mi teléfono para ver si el venado todavía estaba ahí, o si se había escapado debido al movimiento. Ojalá lo hubiera hecho, pero cuando moví mi teléfono, vi que el ciervo había reducido aproximadamente a la mitad de distancia entre nosotros.
a pesar de que no había escuchado nada. También estaba de pie, pero se veía mal, como si estuviera poniendo demasiado peso en sus patas delanteras. Las patas delanteras estaban ligeramente dobladas, algo así como si estuviera a punto de atacarme. Eso no fue todo. La imagen no valía la pena. Me volví y comencé a correr hacia el otro lado. Solo había dado unos pasos antes de que mi brazo se echara hacia atrás. ¡Ah! Mi perro no se había movido. Ella estaba presionando contra su arnés, tratando de volver por ese camino. El ciervo estaba aún más cerca de lo que había estado, aunque de nuevo estaba sentado. Tiré de la correa de mi perro con más fuerza que nunca antes, y ella regresó a mí de mala gana. Corrí, a pesar del dolor de mi estómago, mis pulmones, mi cabeza, todo. Corrí. Debo advertir, no soy la persona más en forma, pero corrí por lo que me parecieron millas, de regreso por donde habíamos venido, lejos de la bifurcación que no debería de haber estado ahí, y lo que sea que le pasara a ese ciervo. Podía escuchar a mi perro jadear y seguía cayendo detrás de mí, pero no dejé que nos detuviéramos, incluso cuando me ardían las piernas y sentí que me iba a desmayar. Corrimos hasta el estacionamiento, nos subimos al auto y nos fuimos a casa. Tengo una explicación de lo que pasó. Aún más extraño, me siento bien ahora. No tengo fiebre, mi garganta se siente normal y mi dolor de cabeza ha desaparecido. Todavía me duele el estómago y me duelen mucho las piernas, pero probablemente se deba a que no estoy acostumbrado a correr así. Bueno, ni a correr. Mi perro está agotado, pero en general no parece estar peor por el desgaste. Bueno, y otra cosa. Había configurado mi aplicación para hacer ejercicio, para así poder rastrear mi caminata antes de entrar, ya que me gusta saber qué tan lejos hemos llegado. Debería de haber sido un poco más de 4 millas, ya que es la longitud del bucle, más un poco más por el desvío que hicimos. Pero, según mi aplicación, solo recorrimos 2 millas. La parte más extraña es que dice que caminamos 2 millas en 1 hora y media. No soy un caminante más rápido del mundo, pero definitivamente camino más rápido que eso, y pasé la última mitad corriendo lo más rápido que pude. Sé con certeza que fuimos más de 2 millas en ese periodo de tiempo, pero aparentemente parte de la caminata simplemente se fue. En cualquier caso, creo que me llevaré a un amigo la próxima vez que camine. Hace ya un tiempo, cuando tenía 12 años y vivía con mi madre en California, experimenté una serie de eventos que hasta el día de hoy me dejan perplejo y cuestionando lo que realmente sucedió. Mi abuelo, quien había fallecido hacía varios años ya, se convirtió en el eje de estos sucesos. Aunque ahora tengo 33 años y agradezco estar en buena salud, esos momentos siguen vívidos en mi memoria. Nuestra vivienda en aquel entonces consistía en una casa dúplex, una enfrente de la otra, y mi madre era la encargada de alquilar una de las unidades. La historia de la casa se entrelazaba con la de mi familia. Resulta que esta propiedad había pasado de mano en mano entre los familiares. Y bueno, en ese momento le tocó a mi padre recibir el regalo de su hermano, quien también se convirtió en mi padrino. Esa transferencia de propiedad entre generaciones agregaba un toque de tradición y misterio a nuestra nueva morada. Solía pasar los fines de semana en casa de mi primo, Víctor, el cual vivía en otra casa dúplex de enfrente. Nuestra rutina incluía jugar videojuegos durante horas. Pero recuerdo una tarde en particular. Allí estábamos, sentados frente al antiguo televisor. Era de esas que necesitaba la antena para cambiar de señal, ¿recuerdan? Bueno, mientras cambiábamos las estaciones, notábamos un fenómeno extraño. Las imágenes comenzaron a distorsionarse y cambiarse rápidamente, pero lo que apareció a continuación nos dejó boquiabiertos. En la pantalla aparecían unas caras grotescas que parecían gritar. Mi primo me explicó que aquella televisión ni siquiera tenía cable y que gran parte de su interior estaba obsoleto, lo cual hizo que la situación fuera aún más desconcertante. Después de mudarnos a la casa dúplex de 6 cuartos, comenzaron a ocurrir eventos inexplicables.
Estos sucesos, a diferencia de los temblores ocasionales de la región, eran distintos. Se manifestaban de manera precisa, en momentos específicos y con una fuerza singular. Era como si hubiera una inteligencia detrás de ellos. En un principio atribuimos estas manifestaciones a la posibilidad de que mis abuelos fallecidos estuvieran presentes en la casa. Era una idea reconfortante pensar que ellos, en algún modo, nos estaban visitando desde el más allá. Sin embargo, esa idea se vio desafiada por alguien de la parte de la familia de mi madre. Esta persona nos reveló una verdad perturbadora. Se decía que la casa estaba maldita. Según eso, el sobrino de mi padre, que es mi primo, practicaba la magia negra. Esta revelación nos dejó atónitos. La tensión entre las energías de la religión cristiana que habían sostenido a mi abuelo y la magia oscura que practicaba mi primo podía haber creado un conflicto espiritual en casa. En retrospectiva, esas experiencias inexplicables durante mi infancia han dejado una marca en mi mente. A pesar de los años que han pasado, sigo cuestionando la naturaleza de lo que experimenté y si realmente hubo una lucha entre fuerzas espirituales en aquel hogar. La casa, con su legado familiar y su aura enigmática, siempre permanecerá en mi memoria como un lugar donde el pasado y lo desconocido se entrelazaron en una historia llena de misterio. Gracias por leerme. Tenía apenas 8 años cuando todo comenzó. Esa etapa de la infancia en la que todo es nuevo y emocionante. Pero para mí, la emoción se convirtió rápidamente en algo mucho más profundo y oscuro. Recuerdo esos días como si fuera ayer, aunque ahora, con los años que han pasado, me pregunto a menudo por qué no actué de una manera diferente. Pero hay que recordar que solo tenía 8 años en aquel entonces. Mi mente siempre estaba alerta, absorbiendo información, aprendiendo de todo lo que sucedía a mi alrededor. Mi madre tenía un grupo de amigas que solían reunirse los fines de semana en casa. Se sentaban a cenar y yo era enviado a dormir temprano. Sin embargo, había algo inquietante en esas reuniones que mi mente infantil comenzó a captar poco a poco. La vecina del piso de arriba tenía una conexión peculiar conmigo. No importaba que no estuviera físicamente presente. Podía sentir su presencia. Parecía que veía a través de sus ojos en momentos que ella no estaba ahí. Esta mujer estaba luchando contra problemas espirituales y su lucha se manifestaba en formas extrañas a mi alrededor. Las noches se convirtieron en un campo de batalla espiritual. La vecina parecía liberar una energía oscura y malévola que llenaba mi hogar de olores nauseabundos. No podía evitar sentir una opresión en el pecho, una sensación de quemazón que me alertaba sobre su presencia. Recuerdo una noche en particular cuando la vi junto a mi madre y sus amigas, rodeadas por un círculo de letras y números. Una copa antigua, de las que se usaban para el coñac, se convirtió en un canal para algo más allá de mi comprensión. Me escondí detrás de un sillón, observando con asombro y miedo, mientras esa copa se movía por sí sola, deletreando respuestas y mensajes. La energía que emanaba de esa escena me llenó de temor, como si algo oscuro y siniestro estuviera buscando entrar a nuestro mundo. Fue entonces cuando la copa escribió mi nombre, como si estuviera llamándome. Mi madre me descubrió observando desde las sombras y rápidamente la copa fue retirada, y todo se desvaneció en una mezcla de confusión y alivio. Y bueno, a medida de que crecí, los problemas espirituales se profundizaron. Mi primo, que compartía la casa conmigo, comenzó a cambiar. Se volvió agresivo, errático, y se sumergió en juegos y actividades que parecían alejarlo de la luz. Sus ojos se oscurecieron aún más y su presencia se volvió inquietante. Él se volvió una especie de imán para la oscuridad. Las noches eran un territorio aún más peligroso. A los 15 años dormí en la misma habitación en la que mi abuela había vivido. Una sensación de ser observado me rodeaba constantemente, como si fuerzas invisibles estuvieran acechando en las sombras. Una noche pude sentir a alguien sentado al final de mi cama.
su respiración agitada como coro de voces. Era mi primo, pero también algo más, algo distorsionado y malévolo. El frío penetrante llenó la habitación, haciendo que mi aliento se convirtiera en vapor en el aire. Esa noche reuní el valor suficiente para enfrentar la oscuridad. Grité por ayuda y finalmente mi abuela llegó. Juntos logramos enfrentar las fuerzas invisibles y poner freno a la presencia de mi primo. El cuadro era aterrador. Luces parpadeantes, objetos cayendo, un ambiente cargado de energía siniestra. Luchamos, resistimos y al final logramos restaurar la calma. Esa lucha espiritual continuó a lo largo de los años. Un cura se convirtió en mi mentor, guiándome en la comprensión y manejo de estas energías oscuras. Y a pesar de que la iglesia no siempre compartía mi enfoque, seguí adelante. Participé en exorcismos y luché contra entidades malignas, siempre con la ayuda del cura que me instaba a confiar en mi fe y mi capacidad para vencer la oscuridad. Y bueno, con el tiempo, me convertí en una luz en la oscuridad para aquellos que también luchaban contra la influencia de entidades malignas. Finalmente logré liberar a una mujer joven de las garras de la oscuridad, y esa victoria me recordó que mi lucha tenía un propósito. A pesar de los desafíos y las dudas, encontré mi camino para enfrentar las fuerzas oscuras y apoyar a otros a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.